Bienvenidos al Ático de Belayud y gracias por estar aquí. Pero antes de empezar, quisiera contaros algo que es importante señalar. Ten en cuenta que este no es un canal de fórmulas ni de verdades absolutas. Aquí no hay manuales ni reglas talladas en piedra. Lo que hay es tan solo cine. Cine que se mete bajo la piel, que golpea o susurra, que a veces deja cicatriz y otras, consuelo. No vengo a enseñarte nada. No traigo respuestas ni rankings definitivos. Solo comparto lo que una película me despierta. El temblor después de un plano, el eco de una frase que no se va, esa escena que se queda habitando en mí como un recuerdo prestado. Esto no va de análisis, va de emociones. Y si tú también ves películas con el corazón abierto, este lugar también es tuyo. Even in his earlier masterpieces, Smiles of a Summer Night, The Seventh Seal, and Wild Strawberries, Ingmar Bergman has never created so fantastic and bizarre a group of characters as in The Magician. The cynical and sadistic doctor, jealous of the magician. The consul's neurotic wife with her irresistible attraction. A servant, mysterious and withdrawn. At one moment, the faithful follower, the next revealed to be something quite different. The actor who is under the magician's spell. A 200-year-old witch. The kitchen maid, brimming over with the joys of life. And the spirit which pervades all their lives, that of Vogler, the magician. What is The Magician? A story of earthly passions, a story of sensuous love, but also a glimpse into the spellbinding world of chilling terror, a psychological no man's land, where men are subject to uncontrollable impulses, a world also of real magic with its many surprises. And with its blinding horror in the night. Long after seeing The Magician, you will be talking about its extraordinary final 30 minutes. By then, perhaps, you will have penetrated into the secrets of this fascinating experience. Hoy hablamos de Unsighted, The Magician, 1958, dirigida por Ingmar Bergman. Una carreta misteriosa avanza por caminos polvorientos. Dentro viaja una troupe de artistas encabezada por un hombre que apenas habla, de mirada oscura, envuelto en sombras y silencio. ¿Es un farsante? ¿Es un brujo? ¿Un simple ilusionista? ¿O un verdadero mago? The Magician, Unsighted en sueco, es una de las películas más fascinantes, ambiguas y desconcertantes de Ingmar Bergman. Una obra que desmantela la ilusión del espectáculo, la fe en la ciencia, la autoridad del pensamiento racional, y que juega como pocas con el rostro, ese Unsighted, como superficie y máscara, como frontera entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Aquí, el protagonista es el Dr. Vogler, interpretado por un Max von Sydow magnético y casi fantasmal. Un ilusionista que recorre el país con su troupe, ofreciendo espectáculos de magia y mesmerismo. Pero cuando llegan a Estocolmo, son retenidos por un grupo de autoridades científicas y médicas que no creen en su arte y quieren desenmascararlo. Lo que sigue es un juego de espejos, entre lo que se ve y lo que se cree,
entre la razón y la sugestión, entre la máscara y el miedo. Bergman construye una película que funciona como una fábula teatral, cargada de ironía, simbolismo y tensión soterrada. A diferencia de sus obras más trágicas, aquí hay una constante sensación de burla elegante, casi grotesca, como si el propio director jugara con el espectador al gato y al ratón. Y sin embargo, bajo esa superficie irónica, late una profunda angustia existencial. La duda sobre lo que somos cuando nadie nos observa, el rostro que queda cuando se apagan las luces del escenario. Y es que, en The Magician, el rostro importa. Los personajes se observan unos a otros como si quisieran descubrir la verdad bajo la piel. El rostro de Vogler se vuelve un enigma, una máscara trágica y muda. Pero todos los personajes llevan la suya, desde los racionalistas soberbios hasta los criados supersticiosos. Todos juegan un papel, todos temen ser descubiertos. ¿Nos detenemos aquí un momento? Si este tipo de cine te atrapa como a mí, si disfrutas explorando las fronteras entre lo visible y lo invisible, lo real y lo fingido, suscríbete ahora a El Ático de Belayud. Dale like, comenta qué rostro te impactó más en esta película y apoya este canal para que sigamos desentrañando juntos los rincones más complejos del cine. Gracias. ¿Continuamos? Uno de los elementos más fascinantes es cómo Bergman invierte el poder. Al principio, los científicos y burócratas parecen tener la razón. Desprecian la ilusión, creen en los hechos, ridiculizan la magia. Pero poco a poco, el propio Vogler les devuelve el espejo. Les hace ver sus miedos, sus debilidades, sus contradicciones. Hay una escena inolvidable en la que uno de los hombres más escépticos queda aterrorizado frente a lo que cree ser un cadáver resucitado. Bergman nos recuerda que, por muy racionales que seamos, todos tememos lo inexplicable. La puesta en escena es absolutamente teatral y claustrofóbica. El blanco y negro es hipnótico. Los encuadres perfectos, los silencios, pesados. Hay algo en The Magician que recuerda al cine de terror sin serlo. Una atmósfera de incomodidad, de velos que caen lentamente hasta que no queda nada, o queda demasiado. Ingrid Thulin brilla como siempre, con esa mezcla de belleza contenida y vulnerabilidad que tan bien manejaba. Gunnar Björnstrand aporta equilibrio como el escéptico racional, y el propio Bergman introduce momentos casi cómicos que alivian la tensión, pero que no rompen su intensidad. El equilibrio entre lo serio y lo grotesco es, de hecho, una de las grandes virtudes de esta película. Al final, cuando todo parece desenmascarado, cuando la ciencia ha ganado, cuando los trucos han sido revelados, Vogler se quita la máscara una vez más. ¿Y qué queda? Nada es seguro. Todo puede ser fingido, o todo puede ser verdadero. Porque eso es el cine, eso es la vida. Una representación donde el rostro es lo último que cae. There's a man who doesn't speak. Eyes like shadows, silence deep. He arrives with smoke and fire. He's not the one you should admire. Science laughs, the doctors grin.
won't bear to plead or shout. Waits until the lights go out. Behind the curtain we all perform. Dress in faith, we feel the storm. Who remains when the masks are gone? The magician, or just someone. Glass and bone, remind ourselves. Mystery always resurrects. What we see, we soon forget. Answers hasn't spoken yet. Behind the curtain we all perform. Dress in faith, we feel the storm. Who remains when the masks are gone? The magician, or just someone. Si esta joya de Bergman te ha dejado pensando tanto como a mí, suscríbete a El Ático de Belayud. Comenta tu escena o frase favorita y acompáñame a seguir explorando el rostro más oculto del séptimo arte. Aquí, las máscaras no nos esconden, nos revelan.